Nuevamente es un privilegio saludarlos desde acá de Guatemala. Para los que escuchan por primera vez, les comunico que soy el pastor Ronil Vidal Samayoa Morales, pastor en la ciudad de Guatemala, en la organización Asamblea de Dios. Para mí es un privilegio nuevamente transmitirles un mensaje. Como siempre, cada semana estamos llegando hasta sus hogares, llegando hasta donde usted está para que escuche la palabra de Dios. Para esta ocasión, el tema es la grandeza de la salvación. El texto para esta disertación está en Hebreos capítulo 2, versículo 3, que dice así: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esto entonces es un mensaje, es una alerta, es una pregunta, es algo que Dios está diciendo. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esto quiere decir que todos nosotros somos responsables. Todos sabemos, conocemos la verdad de Dios, y como la conocemos, entonces en aquel día no habrá excusa para ninguno de decir que no ha escuchado o que diga yo nunca escuché el mensaje, porque lo está escuchando el día de hoy. Y por eso Dios dice: ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En este mensaje yo quiero transmitir a los que son asistentes a una iglesia, a una congregación, como también a aquellas personas que por alguna razón no han hecho una decisión de fe o no asisten a una iglesia. Dios les está hablando el día de hoy. El propósito de este mensaje es evangelístico, como siempre, dar el evangelio, porque el evangelio es la única alternativa, es el único medio de salvación. Deseo que los oyentes sean persuadidos en este mensaje sobre la importancia de la salvación, tomando en cuenta que si nos desviamos, perderemos una salvación que es el regalo más grande. Las consecuencias serán terribles al descuidar la salvación. Dios es el único que puede darnos salvación. Solamente por medio de Jesucristo tenemos salvación. Por eso ahora Dios nos está diciendo que vivamos una vida que agrade a Dios para no perder nuestra salvación. Si usted no ha recibido esa salvación, yo le invito en este mensaje, a través de este mensaje, usted podrá escuchar cómo poder usted encontrar esta salvación. Los tiempos en que vivimos, haciendo memoria de los tiempos actuales, ¿cuál es la situación de los tiempos en que vivimos ahora? Muchos posiblemente solo asistimos a una congregación por costumbre. Muchos quizá solo asistimos a una congregación, pero no existe una profunda devoción a Dios. Dicho de otra manera, que a través del tiempo, a través del proceso del tiempo que hemos vivido, ha venido decayendo, ha habido una decadencia en cuanto a la fe. Hace muchos años la gente tenía más devoción, la gente tenía más acercamiento, pero ahora ha habido ciertos descuidos, o por decir así, muchos descuidos, porque muchos le hemos dado poca importancia a lo que es el valor de la salvación. Por decir así, muchos le han dado poco valor a este mensaje. En una ocasión, un poeta llamado Rubén Darío, nicaragüense, él dijo una vez: muertos no son aquellos que en silencio gozan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y aún viven todavía.
Estas fueron palabras del poeta Rubén Darío, que él habla de la muerte y dice: muertos son aquellos que en silencio gozan de la tumba fría. No son estos, sino los que aún viven, pero que su alma está muerta. Hay mucha gente que está viviendo, pero su alma está muerta, no tiene vida, porque no ha buscado el camino, porque como decimos, hay un dicho que dice: hay muchos que están muertos en vida porque no tienen propósito en la vida. Muchos están muertos en vida porque no tienen fines, no tienen algo que proseguir, algo que percibir. Muchos están muertos, pero ahora Dios quiere darnos vida a través de la palabra, vida a través del mensaje transformador, el mensaje de Jesucristo, que Él ha dicho que Él quiere que nosotros tengamos ese regalo tan grande de la salvación. En este mensaje, por lo tanto, recalcamos que el descuido de mucha gente ha sido que ha habido poca relación con Dios. Ha habido muy poca relación con Dios. Los afanes, los placeres, las diversas cosas que pasan, los vicios, las atracciones, los placeres y todo, han desviado a las personas de Dios. Y muchos quizá se han apartado de la verdad por cosas que a veces son sin ningún valor, que no tienen valor. Hay quienes se han apartado porque por alguna razón personal, pero yo le invito en esta ocasión a que usted tome en cuenta lo que dice la palabra. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? En esta disertación de este mensaje, en este tema de la grandeza de la salvación, en primer lugar voy a recalcar lo siguiente. Número uno, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. En el libro de Efesios capítulo 2 dice la palabra del Señor en el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué sucedía entonces con cada uno de nosotros? Dice que en otro tiempo estábamos muertos en delitos y pecados. Esta, por supuesto, es la condición de personas que aún están alejados de Dios. Tristemente, la palabra dice, o duramente para ustedes dice, hay muchas personas que están muertos en delitos y pecados porque siguen pecando, siguen desobedeciendo a Dios y no, como que no reaccionan. Por eso digo entonces ahora que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. ¿En qué condición estábamos? ¿Cuál era nuestra condición? ¿Cuál era la condición en que usted estaba, en que están muchas personas? Dice la palabra que hay muchas personas que tienen la conciencia cauterizada. Hay muchas personas que no tienen sentimientos de bien. Esa era la condición de muchos, y quizá muchos todavía están en esa condición, que hay una conciencia cauterizada, o a veces los sentimientos no son sentimientos de bien. Nuestra condición en que estábamos, según el libro de Efesios, dice, ¿cuál era la condición? Estábamos muertos. Y yo le digo ahora que usted puede tener vida, porque Dios dice que en Él tenemos vida. ¿Cuál era nuestro andar? ¿Cómo andábamos antes? Andábamos en desobediencia. No sé si usted está en desobediencia todavía, y Dios le dice que usted debe salir de ese estado y ya no andar en desobediencia. Andábamos en desobediencia, según Efesios capítulo 2, versículo 2 al 3, dice, andábamos en desobediencia, andábamos con la vida, pero no una vida de reverencia a Dios. No andábamos en obediencia, sino en rebeldía. Hay muchas personas que todavía viven en rebeldía o vivimos en rebeldía. Somos rebeldes, pero Dios dice,
es necesario que nos humillemos delante de Dios. ¿Cuál era entonces nuestra condición? Pues estábamos muertos. ¿Cuál era nuestra condición? Andábamos completamente desubicados, desobedientes. No actuábamos correctamente. ¿Cuál era nuestro castigo? ¿Cuál era la sentencia que correspondía? Dice la palabra, el castigo que merece para el desobediente es la condenación, así como para aquel que comete pecados o comete faltas, comete crímenes, el castigo es la cárcel. Pero para los que son desobedientes, para los que no queremos obedecer, dice la Biblia que el castigo es la condenación, según lo relata Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que la sentencia es el castigo eterno. Dice, éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, pero ahora dice, esa es la condición en la cual no merecíamos sino el castigo eterno. No merecíamos más que la condenación. Es así como Dios está hablando ahora, que dice aquí la palabra del Señor que nuestra condición sin Cristo no tiene solución. La condición nuestra, si vivimos en desobediencia, ¿qué esperanza tenemos? ¿Cómo éramos? ¿Cuál era nuestro castigo? ¿Cuál era nuestra sentencia? Dice la palabra que éramos hijos de ira, pero ahora somos hijos de Dios. Esta es entonces la primera parte de este mensaje. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, porque esa salvación tan grande dice que fue proveída por nuestro Señor Jesucristo, por Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la salvación se da por el verdadero Dios, por el Dios verdadero. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, dice, Él nos salvó. Y luego dice, por gracia sois salvos. La salvación entonces es por el verdadero Dios. Pueden haber otros que le ofrecen salvación, pueden haber otras cosas que le quieran decir a usted que viva como ellos dicen, pero el único que da salvación es ese Dios verdadero, ese Dios en quien nosotros confiamos, ese Dios en quien nosotros sabemos que existe y por Él vivimos. La salvación entonces es por el verdadero Dios. Nosotros adoramos a ese Dios verdadero. Yo les invito a recibir a ese Dios verdadero. Dios, dice la palabra, que es misericordioso. Dice la palabra aquí en Efesios 2:4, Dios que es rico en misericordia. Dios es misericordioso. Cuando hablamos de la misericordia de Dios, dice que la misericordia de Dios es tan grande. Dice Lamentaciones 3:22. Dice, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su misericordia y su fidelidad para con nosotros. Es así entonces que hoy en este tiempo, al hablar de la misericordia de Dios, dice la Biblia que la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que la misericordia de Dios es tan grande. Ahorita en este tiempo estamos en el periodo de la misericordia. Apreciables oyentes, aprovechemos este tiempo de la misericordia, porque se va a cerrar ese tiempo de la misericordia. Se va a cerrar porque vendrá el juicio eterno, vendrá el final y ya no habrá oportunidad. Ahora estamos en el periodo de la gracia. Y esa gracia es el acto de misericordia de Dios, que por la misericordia de Dios nosotros estamos aquí con vida. Por la misericordia de Dios nosotros disfrutamos este nuevo día. Entonces ahora las dimensiones de la misericordia de Dios son tan grandes. La misericordia de Dios no se puede comprar con nada, porque la misericordia de Dios es un regalo.
dice aquí la palabra que tenemos a un Dios que es rico en misericordia. Y eso es el don maravilloso que dice que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Tenemos entonces ahora un Dios misericordioso. Pero no solo tenemos un Dios misericordioso, tenemos un Dios amoroso. En el mismo versículo, aquí en el versículo 4 del capítulo 2, dice: Dios, por su gran amor, Dios es amoroso. No hay otro que haya mostrado su amor como lo hizo Dios. Dios dice que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8 dice que Dios nos amó a pesar de lo que éramos. Dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Está claro que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo, que dio todo, siendo pecadores. Usted y yo éramos pecadores, pero Dios tuvo misericordia. No es lo que éramos, sino lo que somos ahora. Cualquiera persona le va a decir: pero ¿quién era usted? Exactamente, ¿quién era? Pero ¿quiénes somos ahora? Yo les invito al cambio. Yo les invito a que cambiemos ahora, que no vivamos como el pasado, que cambiemos nuestra forma. Todos podemos corregir nuestros errores. Todos podemos cambiar con la bendición de Dios. Dios es un Dios amoroso y sigue todavía con sus brazos abiertos, extendiendo el amor. Pero también en este versículo, en este pasaje, dice que tenemos el regalo de la gracia. Esto es lo hermoso. En el versículo 5 dice que Él nos dio su gracia, Él nos dio su amor, Él nos dio todo lo que ahora somos. Dice: porque no por obras, sino por gracia, por la gracia del Señor. Dios es rico en gracia. Somos salvos. No somos salvos por nuestros méritos. No somos salvos por lo que nosotros quisiéramos hacer, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Nosotros hacemos nuestra parte, pero no somos salvos por nuestros méritos. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos salvos gratuitamente. No somos salvos porque pagamos un precio, o alguien podría decir: es que yo tengo mucho dinero y yo puedo comprar y yo soy feliz porque tengo dinero. Pero realmente el dinero no es todo en la vida. Puede ser útil, claro que sí es útil, pero no es todo en la vida. El dinero solamente es parte de la subsistencia para los seres humanos, pero el regalo más grande es que dice la palabra del Señor que Dios nos salvó gratuitamente, no porque nosotros lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. Nada tuvimos que pagar. Cristo lo pagó todo. Él lo pagó todo. Por eso dice que la bendición que tenemos ahora de la salvación, que es un regalo de la gracia de Dios, es un regalo de gracia. Dice: pues ahora la gracia de Dios es tan grande que nos ha alcanzado, y dice: porque por gracia sois salvos, por la gracia de Dios. Y por eso es que los cristianos, los evangélicos, cuando les preguntan: ¿cómo está usted? ¿Es cristiano? ¿Usted busca a Dios? ¿Usted es cristiano o va a una iglesia? Dice: por la gracia de Dios. Porque nosotros lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. No por los méritos nuestros, sino por la bendita gracia de Dios. En tercer lugar, dice la palabra que la grandeza de la salvación es porque Dios nos salvó con un propósito. Dios quiere salvarlo a usted, amado amigo, amado oyente, con un propósito. Efesios 2:10 dice que Dios nos amó tanto. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué nos salvó Dios? Dice que Dios nos salvó para buenas obras.
Hoy Dios dice que Él nos salvó con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es que somos creados para buenas obras. Hagamos buenas obras. Claro que no somos salvos por las buenas obras. No somos salvos por los méritos nuestros, pero somos creados por Dios. Somos creación de Dios. Somos creados por Dios. Todos somos creación de Dios. Pero no todos son hijos legítimos de Dios. La Biblia dice en el libro de San Mateo, capítulo 5, que es necesario, dice, bienaventurados, dice, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los pacificadores, los que han cambiado su conducta, los que han cambiado su forma de comportarse. Esos son hijos de Dios. De lo contrario, usted dirá, pues es que, pero yo soy hijo de Dios. Usted es creación de Dios, pero se convertirá en hijo de Dios cuando usted viva de acuerdo a la obediencia a la palabra de Dios. De lo contrario, usted seguirá siendo un hijo bastardo, seguirá siendo un hijo sin derechos. Un hijo no es un hijo legítimo. Hijo legítimo es aquel que trata, que cambia, que recibe ese milagro transformador de la salvación. Somos salvos con un propósito. ¿Cuál es el otro propósito? Bueno, creados para buenas obras. No para ser salvos por las obras. Porque dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero sí debemos hacer obras o hacer buenas obras en gratitud a nuestra salvación. No debemos hacer obras para ser salvos. Hagamos obras como resultado de la grande salvación que Dios nos ha dado. Claro que sí, ayudemos a la gente, demos lo que podamos, ayudemos, porque esto es parte de lo que dice Santiago, que la religión pura y sin mácula es ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Bueno, y ahí menciona muchas cosas que son lo que es la religión pura, pero que en efecto no somos salvos por las buenas obras, sino somos salvos por la gracia bendita del Señor. Y el otro propósito por el cual fuimos creados, dice que fuimos creados para obedecer. Para eso Dios nos puso, para obedecer, dice, para que anduviésemos en obediencia a la palabra, para que anduviésemos en obediencia, creados para obedecer. Bueno, ¿cuándo vamos a obedecer? En todo tiempo tenemos que obedecer. En todo tiempo Dios nos manda a actuar en obediencia. ¿Y qué más? Bueno, tenemos que obedecer en cualquier circunstancia, porque hay circunstancias difíciles de la vida, hay circunstancias duras, pero en esas también tenemos que obedecer. Cuando usted está empleado en alguna institución, usted, como es un empleado que necesita su trabajo, necesita su ingreso, usted obedece, aunque las circunstancias no sean favorables. Pues cuanto más a Dios tenemos que obedecerle, aun cuando las circunstancias no parezcan bien, aunque no es culpa de Dios, sino son culpas de las circunstancias que se dan en el entorno, ¿verdad? Ya lo mencionamos algunas veces, quizás sea culpa de nosotros mismos, pero a pesar de esas circunstancias, nosotros tenemos que obedecer. La obediencia es una acción práctica, la obediencia es un mandato de Dios. Dice la Biblia, el obedecer es mejor que los sacrificios. Puede ser de que muchos quisieran pagar, ofrendar por algo y decirle a Dios, Diosito, haceme el milagro, o Diosito, ayúdame. No, Dios no necesita que usted le pague, porque Dios es el dueño de todo. Si usted dice, yo le doy a Dios una ofrenda o una limosna o lo que sea, todo es de Dios, no es nuestro, porque nosotros únicamente somos administradores de lo que Dios nos da. Muchos queremos comprar un milagro, muchos queremos comprar a Dios con una donación, pero a Dios no se le compra con eso, porque Dios es el dueño de todo.
¿qué puede usted comprar si todo le pertenece a Dios? Así que somos llamados a obedecer, creados para obedecer. Dice que Dios nos salvó con ese propósito, con el propósito de que ahora nosotros le pertenecemos a Dios, con el propósito de hacer buenas obras, con el propósito de obedecer a Dios. Estimados oyentes, Dios les está invitando hoy, nos está invitando hoy para que cumplamos con esos principios de la palabra, de las dimensiones de la salvación, la grandeza de la salvación que se manifiesta en tres aspectos. En primer lugar, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Usted solo no se puede salvar, necesita de un Salvador. En segundo lugar, la salvación nosotros la tenemos por el verdadero Dios. Salvación por el Dios verdadero. El Dios nuestro es un Dios verdadero, es un Dios que vive, es un Dios que permanece para siempre. Y en tercer lugar, somos salvos con algún propósito. Esos propósitos que ya mencionamos, que creados por Dios, creados para buenas obras, creados para obedecer. Esto es entonces ahora el mensaje que Dios tiene para nosotros en estos tiempos. Le invito en esta ocasión que si usted está viviendo una vida no agradable delante de Dios, no en obediencia, recuerde que Dios dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Señores, hermanos, oyentes que asisten a una iglesia, que nos denominamos cristianos, pero no estamos obedeciendo. Dios dice, no es tiempo de caminar así, es tiempo de caminar en obediencia. Ahora Dios le dice, es tiempo de caminar en obediencia, como dice la palabra, no descuidando esta salvación tan grande, la grandeza de la salvación, el regalo más grande de la salvación, lo más grande que tenemos en este tiempo y en este mundo y en todo lugar es la salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por escuchar esta palabra. Recuerde que ahora Dios nos está invitando a que busquemos más a Dios con más corazón, con más ímpetu, que busquemos a Dios a pesar de las circunstancias, que nos afirmemos a Dios en estos últimos tiempos. Si usted no ha tenido un encuentro con Dios, si usted se siente que no tiene la seguridad de la salvación, hoy la puede recibir. Solamente confiese a Jesús, crea en su corazón y confiese, y Dios le puede perdonar sus pecados. Confiésese delante de Dios y dígale, Dios, perdona mis pecados, y dígaselo de todo corazón y Dios le va a perdonar sus pecados. Vamos a orar y pedir a Dios la bendición para cada uno de los que hoy escuchamos esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando en este momento por muchas personas que están escuchando este mensaje. Sé que hay personas que por alguna razón se han desanimado, pero ahora en el nombre de Jesús yo pido que se levanten, en el nombre de Jesús pido que se pongan a cuentas con Dios. Padre, hay personas que todavía no han tenido la seguridad de la salvación. Ahora te pido, Señor, que toque sus corazones y que puedan en este momento hacer un acto de acercamiento, de arrepentimiento delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.